get a good feeling, yeah. Bienvenidos a Comercio al Día, el podcast donde desglosamos los conceptos más relevantes del comercio internacional y exploramos su impacto en nuestras vidas. Welcome to Commerce on the Day, the podcast where we break down the most relevant concept of the international trade and look for ways that they impact our lives. Hoy te acompaña Jennifer y Jefferson. Today you are accompanied by Jennifer and Jefferson. Hoy hablaremos sobre un tema esencial para entender cómo los países desarrollan sus economías y compiten en el mercado global, los instrumentos de la política comercial. Estas herramientas no solo regulan el comercio, sino que también influyen en aspectos como la seguridad alimentaria, la productividad y la cooperación internacional. Oh, sometimes I get a good feeling, yeah. Hola Jennifer, ¿cómo estás? Hoy veremos cómo funcionan y sobre todo cómo impactan en los países, con ejemplos prácticos y reflexiones que nos ayuden a entender su relevancia. Y no olvidemos el papel del organismo de la OMC, los acuerdos comerciales y casos concretos como los tratados de libre comercio en Colombia. Quédense con nosotros y prepárense para aprender. Definamos qué son los instrumentos de la política comercial. Pues bien, según el CUP, son herramientas de los gobiernos y así se utilizan para regular relaciones comerciales entre diversos países. Estos pueden ser aranceles, cuotas, subsidios y barreras no arancelarias y tratados comerciales. Y ahora miremos por qué son importantes, por qué determinan qué tan competitivo puede ser el país en el mercado global. Por ejemplo, los aranceles son impuestos que se aplican a los productos importados, ¿cierto, Jennifer? Sí, claro, los aranceles son imposibles. Su propósito puede ser proteger los productos locales, recaudos o ingresos para el gobierno. Claro, pero también pueden tener efectos muy negativos. Si un país impone aranceles muy altos, los consumidores van a terminar pagando más por ciertos productos. ¿Puedes darnos un ejemplo reciente, Jefferson, por favor? Déjame pensar. Ya. Las guerras comerciales entre Estados Unidos y China. Sí. Es impresionante. Ambos países aplican aranceles a miles de productos, desde tecnología hasta alimentos. Estos aumentan los costos de las empresas, de los consumidores y además ralentizan el comercio global. Claro, sí, ese es un muy buen ejemplo reciente que está pasando. Además, otro ejemplo interesante pueden llegar a ser las cuotas de importación. Esto limita muchísimo la cantidad de ciertos bienes que ingresan a un país X o Y. Y bien, esto se usa comúnmente en sectores sensibles como en el textil o el agrícola. Como bien puede ser, en nuestro país Colombia, el mundo textilero tiene cuotas de importaciones excesivamente altas. Jenny, no podemos olvidar los subsidios, que son ayudas económicas que los gobiernos otorgan a los productores locales para que sean más competitivos. Aunque utilicen a veces, Pues sí, aunque a veces son útiles, a veces son muy controversiales. Este sector distorsiona muchísimo los mercados internacionales, ya que estos subsidios muchas veces no son lo que los empresarios textileros necesitan. Pero bien, hablemos ahora de cómo estos instrumentos influyen directamente en la competitividad y productividad de los países. Por ejemplo, lo podemos encontrar en el sector agrícola. El BID nos menciona su análisis sobre seguridad alimentaria. ¿Qué señala el BID, Jeffer, en los momentos críticos de pandemia? ¿Qué fue lo que nos dijo el gobierno? que señalan tiempos de crisis, Sí. como la pandemia, los gobiernos deben garantizar el acceso a estos alimentos esenciales. Claro. Esto implica reproducir barreras comerciales que puedan dificultar la importación de insumos agrícolas y productos básicos entre los países. Realmente es muy interesante cómo instrumentos de política comercial pueden llegar a ser usados para estabilizar economías en momentos críticos como lo fue la pandemia, no solamente en Colombia, de hecho internacionalmente no se trata únicamente de una crisis, también se diseña para aumentar la productividad, es decir, aquí no se piensa únicamente en los productos básicos o insumos agrícolas, se piensa en los tratados de libre comercio que se pueden llegar a tener. Pero ¿qué pasa en el caso de Colombia con ProColombia y los TLC, Jeffer? ¿En qué ha sido clave para este país?
que el país pueda Exportar. exportar productos agrícolas como flores, café y frutas a mercados tan exigentes como lo es Estados Unidos o Europa. Esto no solo genera empleo, sino que también fomenta la innovación y las mejoras en los procesos de nuestros productos. Entonces podemos decir que la pandemia no fue un déficit para los empresarios, sino que mejoró procesos, ayudó a generar empleo, pero además, ¿qué pasa con la industria manufacturera? Sabemos que en Colombia sectores como textil, automotriz y demás han sido beneficiarios en estos acuerdos. Cierto que enfrentan retos como competencia de productos mucho más baratos, pero jamás vamos a cambiar algo muy barato, ¿sí? Por la calidad que nosotros tenemos en el textilero y automotriz. Claro, por supuesto. Por eso debemos equilibrar el uso de los instrumentos como aranceles y subsidios para apoyar las industrias, las estrategias, mientras promueve la apertura de nuevos comercios. Pues bien, muchas veces a los empresarios textileros esto no les ayuda porque hay que ser muy honestos. Los empresarios no van a pagar una cuota más alta al gobierno cuando eso no es lo que quieren. Además, no podemos ignorar el papel de las organizaciones internacionales, especialmente la OMC. ¿Qué establecen las reglas del comercio global, Jeffrey? Cuéntanos por qué son tan importantes. ¿Qué nos asegura la OMC? Pues mira, nos asegura que el comercio justo y predecible. Eso es esencial para países pequeños que de otro modo podrían ser excluidos del comercio global. Además, fomenta la resolución pacífica de disputas comerciales entre pues, los diferentes lugares, diferentes países y entornos. Pero no solamente los países pequeños, porque Panamá es un país muy pequeño que tiene mucha disputa comercial y se pelea muchísimo con diferentes países. Pero hay un caso interesante que fue la disputa entre Brasil y Estados Unidos sobre ciertos subsidios al algodón. No sé si Jeffer lo ha escuchado en algún punto. La OMC intervino y permitió que Brasil tomara muchas represalias comerciales y esto obligó, sí, no le quedó de otra a Estados Unidos a renegociar sus políticas. Algo raro que podemos ver en Estados Unidos, que renegocien políticas, pero realmente Brasil le hizo esta disputa junto con la OMC que intervino para poder renegociar estas políticas. También promueven la transparencia. Todo esto va ligado a ese aspecto. Esto permite que los países puedan prepararse y adaptarse mejor a los cambios de las políticas comerciales de los otros. Gracias a la OMS nosotros tenemos organismos de comercio internacional que no son tan complicados ni caóticos. Realmente la OMC lo que nos ayuda es a esto, a poder generar acuerdos de paz con los comerciales, ya que sabemos que no es fácil negociar con empresarios, con empresas textileras, automotrices y demás en ciertos países, porque seamos honestos, nadie quiere perder lo que está ganando día a día con su trabajo y esfuerzo. Gracias a esta charla que tuvimos tan interesante, para poder lograr comprender ciertos temas, pudimos explorar instrumentos de la política comercial, desde lo más pequeño que pueden llegar a ser los aranceles hasta lo más grande, difícil, complicado que son los tratados de libre comercio. Es más, es fundamental el desarrollo económico de los países, ¿sí? Esto lo podemos ver en los tratados de libre comercio, así como analizamos el impacto en competitividad y productividad. Honestamente, la productividad es mucho más importante cuando se tiene la competitividad de frente, es decir, a mí me parece mejor que esté compitiendo Brasil con Estados Unidos y así poder hacer que Estados Unidos pueda llegar a renegociar las propuestas que llega a tener. Asimismo, podemos ayudar a manejar crisis globales. Mira, Jenny, también discutimos sobre el rol de la organización de la OMC y su importancia en crear un comercio más justo y equilibrado. Claro, Jeffrey, y si algo queda claro de toda esta conversación es que estos instrumentos no solo son herramientas económicas, y creo que quedó muy claro, también son estrategias claves en donde podemos ayudar a fortalecer relaciones internacionales y promover un desarrollo sostenible. Honestamente es un tema muy, muy interesante para mí, ya que al nosotros no solamente dar herramientas económicas para ciertas personas, diversidad de gente que quiere llegar a poner un sector textilero, automotriz, cualquier calidad de empresa, podemos ayudar a fortalecer esas relaciones internacionales. ¿Para qué? Para que ellos no se queden estancados en solamente producir el día a día, sino producir el día a día internacionalmente.
Finalizando, agradecer enormemente a quien nos estuvo acompañando el día de hoy, Jefferson, por acompañarnos, por escucharnos, por hacer ver este tema tan interesante, por interesarse en el tema, ya que no es una persona que esté directamente relacionada con temas de exportaciones, importaciones, negocios internacionales. De hecho, cuéntenos, Jefferson, ¿usted qué hace en su día a día? Jenny, ante todo, muchas gracias por la invitación. Pues a no ser una persona que se vincula en este círculo, pues porque mi área de desempeño es la construcción, me dedico como ingeniero civil, mi área pues es un poco aparte de la tuya cuando hablamos netamente de obra. Ya cuando nos relacionamos una mayor parte al crecimiento y demás, ya lo vemos ver globalmente con tus temas, con tu conocimiento, con lo que nos estás dando a ver y a desarrollar sobre los crecimientos, no solamente de un municipio, de un sector, sino globalmente. Te agradezco por la invitación, por el conocimiento que me has dado, por la participación. Muchas gracias y hasta pronto. Y bueno, muchas gracias por acompañarnos en este episodio del Comercio al Día. No olviden seguirnos en redes sociales y compartir este contenido.